un recién nacido vivo. No desde el punto de vista de interrupción, pensando en aborto, que muchas veces se puede malinterpretar cuando uno habla de interrupción del embarazo, que esto se piensa que es aborto, pero no. Realmente la clase va enfocada a la finalización del embarazo, es decir, inducción, conducción, eso es interrupción del embarazo. Dale a la siguiente. Entonces, para efectos de esta clase, términos que deben de saber, por ejemplo, qué es la maduración cervical, cómo se hace, qué es inducción, qué es la diferencia entre inducción y conducción, las indicaciones para yo venir y decidir finalizar un embarazo, el puntaje de Bishop y las diferentes técnicas que existen, tanto farmacológicas como mecánicas, para poder finalizar un embarazo. Démosle a la siguiente. Bien, entonces, vean ustedes un punto bien importante. El hecho que yo decida finalizar un embarazo, que no sea de forma por evolución espontánea, es decir, que no sea que la paciente desencadena trabajo de parto espontánea, es porque el beneficio es más grande que el riesgo de dejar al bebé adentro. ¿Por qué? Porque inducir un parto no está libre de riesgo. O sea, por ejemplo, les voy a poner un escenario. Y es un escenario de la vida real. Tengo una paciente de 38 semanas y un día, sin comorbilidades, no padece de nada, no tiene antecedentes quirúrgicos, ella es una mujer sana, ha tenido un embarazo bonito. Lo único que ha tenido es edema de miembros inferiores, pero siempre normotensa, laboratorialmente bien. Ya ahorita, obviamente, a las 38 semanas se siente cansada, la panza le pesa, le cuesta dormir, está incómoda, se queja de sensación de pesadez pélvica y obviamente le molesta mucho el edema de miembros inferiores. Pero ¿qué pasa? Que su bebé va creciendo bien, el líquido va bien. Entonces yo no tengo una razón para venir y decir, le voy a inducir el parto, porque no tiene una indicación. Y si a la paciente o a su bebé le pasan algo porque yo inventé ponerle un misoprostol no justificado, entonces va a ser una cuestión imperdonable. Ni ella, ni yo, ni nadie. Así. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a interrumpir un embarazo, vamos a inducir a esta paciente o la vamos a conducir, es porque es más grande el beneficio de hacerlo que el riesgo de todas las complicaciones que nosotros pudiéramos tener a lo largo de una inducción de un trabajo de parto. Démosle a la siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos del cérvix, un cérvix normal puede medir alrededor de 5 centímetros. A medida que avanza el embarazo, ya como para la semana 16, el útero y el cérvix la división está un poco más demarcada. En la paciente que no está embarazada, si ustedes han leído, la literatura dice que el útero es un órgano piriforme, es como una pera invertida. Entonces, en una no embarazada, el cuerpo del útero y el cérvix no tienen una demarcación o una limitación tan marcada. En el embarazo sí, sobre todo arriba de las 16 semanas. Entonces, ya en una paciente arriba de 16 semanas, nosotros habitualmente vamos a encontrar un cérvix de 4 o 3 centímetros, siendo esa una longitud normal. La maduración cervical, entonces, es lograr que ese cérvix largo, firme, cerrado, yo logre que eso se acorte, se reblandezca, porque una vez que yo lo acorto y se reblandezca, ya puede empezar a dilatar, pero necesito poder haberlo madurado. Ustedes agarran a una paciente con un cérvix cerrado, formado, posterior, y le ponen oxitocina, y la oxitocina no le va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cérvix está largo, cerrado, formado. Primero hay que madurarlo para poder dilatarlo después. Démosle a la siguiente. Entonces vean ustedes ahí, ese es un cérvix que ya borró. O sea, todo el canal donde está el dedo es vagina. Y luego con ese dedito el examinador está tocando la membrana amniótica a través de un cérvix cortito. Ahí prácticamente ya ni se ve el cérvix. Y si yo le quiero estimar, el hecho que pueda introducir un dedito es porque seguramente tiene de 1 a 2 centímetros de dilatación.
Démosle a la siguiente. ¿Alguien sabe qué es inducción? ¿Saben ustedes cómo definirían inducción? Si no me equivoco, es cuando a través de fármacos pues se trata de inducir las contracciones del trabajo de parto. Tratar de inducir. Esa fue la palabra que usaste. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nosotros estamos dando a entender, si yo digo que la voy a inducir el trabajo de parto, es porque no lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entre inducción y conducción? En la conducción ya tiene las contracciones y solo se buscan cómo estabilizar. Exactamente, la señora ya tuvo un trabajo de parto espontáneo. Ya el trabajo de parto empezó y yo lo que quiero solo es ayudarle a que las contracciones o que sean de mayor intensidad o que sean de mayor duración, a que tenga mejores contracciones. A veces tiene trabajo de parto espontáneo, pero la señora se queda en fase latente. ¿Por qué? Porque tiene unas contracciones ahí, todas débiles, o de 10, 15 segundos, o de una intensidad que no sea la apropiada, y ahí anda la pobre mujer cansada porque tiene contracciones, pero no progresa porque no son de la intensidad o de la duración necesaria para que ese cervix se dilate. Entonces ahí yo puedo conducirla, agarrarla en la mano y decirle, venga útero, este es el camino que vamos a seguir. Acuérdense que para que yo tenga un buen trabajo de parto, las contracciones deben de ser sincrónicas, empezar simultáneamente en los cuernos y luego ir descendiendo. Démosle pues a la que sigue. Entonces ahí les pongo dos definiciones, una en la obstetricia de Williams y otra en las normas. Al final, ambas dicen cosas muy similares. Lo único que las normas, ellos quieren ser, acuérdense que las normas son como un documento legal. Entonces un médico se puede defender utilizando las normas. Entonces ahí la norma aclara que esto es estimular las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del parto para lograr un nacimiento de un feto, y ahí esa es la aclaración, después de las 22 semanas. Porque antes de las 22 semanas nosotros con tranquilidad podemos decir, no, esto es un aborto. Démosle a la siguiente. Démosle a la siguiente, mejor de un solo. Ajá. Entonces la conducción es lo mismo de estimular las contracciones, pero este útero ya ha tenido contracciones espontáneas. Sin embargo, estas contracciones espontáneas no me han permitido llegar a una dilatación cervical progresiva. Lo que les decía hace un ratito, la paciente puede ser que se quede en una fase latente, que es lo que nosotros conocemos como fase latente prolongada. La pobre mujer no logra entrar a fase activa. Entonces se queda con 2, 3 de dilatación, que habitualmente esas pacientes nosotros ni siquiera las tenemos ingresadas en el hospital escuela porque no hay espacio. Y no solo en el hospital escuela, en la mayoría de los hospitales a nivel mundial no van a ingresar una paciente con 2 centímetros de dilatación que no tenga justificado el ingreso. ¿Por qué? Porque ahí pueden pasar horas hasta que la paciente desencadene un buen trabajo de parto. En fin, tanto la inducción como la conducción tienen un fin último o un objetivo final, que es el parto. Aquí lo que queremos es hacer bien la inducción y la conducción para yo poder finalizar logrando un parto vaginal. Démosle a la siguiente. Aquí está entonces, para nosotros poder decir, la paciente tiene trabajo de parto. Estamos hablando que debe cumplir la contracción los siguientes criterios. Duración de 30 a 60 segundos, mínimo de 2 a 5 contracciones en 10 minutos, es decir, la que tiene 6 o más, eso ya se llama taquisistolia, y ya más bien eso es un factor de riesgo para el sufrimiento fetal, para ruptura uterina, etc. Y la intensidad, que la intensidad de la contracción debe ser entre 25 y 75 milímetros de mercurio. Esto para yo tener dilatación que me genere una contracción que me genere una dilatación adecuada, un progreso adecuado del trabajo de parto. Ajá.
Entonces, ¿quién sabe qué es inducción fallida? ¿Saben qué es inducción fallida? No, doctora. Andrea Calix, ¿qué es inducción fallida? No, doctora, no sé. Démosle a la siguiente, pues. Bien, entonces nosotros hablamos de inducción fallida en dos escenarios, tanto en la paciente que usa oxitocina como en la paciente que usa misoprostol. Una cosa importante es que la paciente que nosotros le ponemos oxitocina es una paciente que ya debe de haber tenido un cervix favorable. Entonces, ¿qué sucede? La inducción fallida con oxitocina se diagnostica en menos tiempo. Estamos hablando que inducción fallida es la incapacidad de llegar a una dilatación de 4 centímetros y 90% de borramiento, o dilatación de 5% independientemente del borramiento después de 18 horas de administración con oxitocina. Entonces, no es 18 horas hasta el parto, es 18 horas haber llegado a 4 centímetros. Y luego con misoprostol, claro, como es una paciente que yo estoy arrancándola con un cervix cerrado, no favorable, entonces esto es mucho más tardado y son 36 horas. Pobres pacientes terminan locas de estar hospitalizadas en labor y parto. Entonces, después de 36 horas y no haber logrado un 490. Démosle a la siguiente. Aquí les pongo yo algunas indicaciones de interrupción del embarazo, pero en sí las indicaciones son un montón, porque son condiciones maternas y también existen las condiciones fetales. No todo es comorbilidad de la mamá, existen condiciones del bebé, como por ejemplo inmunización RH, restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones en el crecimiento. Por ejemplo, si ustedes ven que un niño tiene 38 semanas de embarazo, pero que ya pesa 3,800, yo sé que si yo dejo a esta señora llegar a las 40 semanas, ese bebé va a nacer pesando 4,200. Probablemente ya ni siquiera sea candidato para parto vaginal. Entonces aquí solo para que vean algunas, a grosso modo, si se fijan, muchas de ellas son enfermedades crónicas de la madre, como hipertensión crónica, lupus, enfermedad tiroidea, enfermedad renal, todas las cardiópatas, todas esas pacientes nosotros las vamos a interrumpir. Yo voy a decir, no, bueno, vamos a llegar a un punto intermedio donde el niño no sea ni prematuro, pero tampoco le voy a dejar llegar a las 40 semanas. ¿Por qué? Porque la posibilidad de complicaciones en ese lapso de tiempo es bien grande. Entonces, usualmente las inducciones programadas se hacen a las 38, 39 semanas. Y luego hay indicaciones de bebé, como las que les mencionaba, restricción del crecimiento, un óbito fetal, por ejemplo, inmunización RH, todas las alteraciones del crecimiento de bebé son sinónimo de una finalización del embarazo. Démosle a la siguiente. Y están las contraindicaciones, que estas sí son más específicas y pueden ser absolutas o relativas. Absoluta significa que a esa señora yo por nada en el mundo se me va a ocurrir ponerle misoprostol o ponerle oxitocina para acelerarle el trabajo de parto. Por ejemplo, la placenta previa. ¿Qué sucede con la placenta previa? La placenta está sobre el cérvix. Entonces, cuando yo le doy algo para que el útero se empiece a contraer, ese cérvix sí se va a dilatar, pero lo que tiene ahí es la placenta, y esa placenta va a sangrar, y un sangrado por una placenta previa es profuso y es rojo rutilante. Luego tenemos al feto en situación transversa. Obviamente un niño cruzado, totalmente cruzado, en el abdomen de la madre, lo único que se puede prolapsar, además del cordón, es una pierna o un brazo. Es decir, un niño transverso nunca va a poder nacer por parto. La otra es el prolapso de cordón, que esa sí es una
verdadera emergencia obstétrica, que ustedes tienen que salir a correr a operar a la paciente. Tenemos luego la cirugía corporal uterina, es decir, que el útero tenga una cicatriz en el fondo por alguna cirugía previa de otra cosa. Y la infección por herpes genital activo. Ahí no podemos poner al feto en trabajo de parto si la mamá tiene herpes genital. Y luego están las indicaciones relativas como cesárea previa, un feto pélvico, un embarazo múltiple, polidramnios, hipertensión severa. Que pues de estas realmente nosotros no está escrito en piedra, pues, y nosotros no podemos ser tan estrictos y decir, no, esta paciente definitivamente no va a nacer por parto. Porque muchas pacientes con cesáreas previas al final paren, pues un montón de pélvicos ahí paren, un montón de gemelares paren, los polidramnios paren, las pacientes con preeclampsia severa, más bien de hecho es mejor que tengan parto normal porque la evolución es mejor. Pero claro, aquí ustedes deben de llevarse a casa un mensaje particular, cada caso debe ser individualizado. De hecho, en la misma paciente, si tiene 3 embarazos, cada embarazo tiene un desenlace en un escenario diferente. Démosle a la siguiente. Entonces, hablemos de el estado favorable o no favorable del cuello. ¿Quién se acuerda de qué forma determino yo si un cervix es favorable o no favorable? A través del de Bishop. El puntaje de Bishop. ¿Y cuáles son los parámetros del puntaje de Bishop? Démosle la otra, Peggy. Borramiento, la permeabilidad de las membranas, dilatación. Bueno. Ahí están, se las pongo así para que se las aprendan fácilmente. A, B, C, D y por último P. Igual le pasé a Peggy la clase, entonces ustedes pueden quedarse con la clase y de esta forma pueden repasar más adelante. Démosle a la siguiente. Entonces en esta tablita, cada uno de estos parámetros tiene un puntaje diferente. Y nosotros necesitamos sacar la cuenta. Yo le hago un tacto vaginal a la paciente. Todos estos puntajes se hacen a través. ¿Perdón, no escuché. Hola. Pensé que alguien había dicho algo. Bien, les decía que este puntaje se saca a través de una evaluación de un tacto vaginal. Nosotros vamos sumando los diferentes puntajes y si el puntaje es menor a 6, entonces nosotros decimos que el cervix es no favorable. Pero si tiene un puntaje mayor de 6, entonces sí, es un cervix favorable. ¿Por qué me interesa saber eso? Porque el cervix no favorable tiene menos posibilidades de nacer por parto. Mientras que el cervix favorable, como ya está reblandecido, usualmente ya se ha empezado a dilatar, estos usualmente sí nacen vía vaginal. Logran desencadenar un trabajo de parto excelente y tienen su parto en el tiempo correcto. Démosle la siguiente. Entonces, es lo que les decía. Cervix favorable, Bishop mayor de 6. Y si es un cervix no favorable, es un Bishop menor de 6. Vean la diferencia entre la primera y la última imagen. En la primera tenemos un cervixito formado, cerrado. Y en la otra tenemos más bien una cabeza que ya está pasando a través de un cervix totalmente dilatado. Démosle a la siguiente. Igual, aquí se ve un cervix largo con el tapón mucoso en medio del canal endocervical. Y luego tenemos al otro lado de la pantalla, en la derecha de la pantalla, ese mismo cervix que ya se acortó, que ya se reblandeció y que ya está listo solo para empezar a dilatarse. Y ya el tapón mucoso ni siquiera está porque eso ya se botó. Bien. Técnicas de maduración cervical. Y vean lo que les decía al inicio de la clase. Uno puede hacer una maduración cervical
de una forma con técnica farmacológica y existe la maduración cervical de forma mecánica. Entonces, por ejemplo, de las farmacológicas están las prostaglandinas E1, las prostaglandinas E2 y la oxitocina. Y luego tenemos de las mecánicas un catéter transcervical, que ya lo van a ver más adelante, los dilatadores cervicales, el despegamiento de membranas, y cada uno de estos tiene sus ventajas y en relación a precio igual tienen diferentes precios. Vamos más adelante para que veamos cada uno. Entonces, por ejemplo, tenemos la prostaglandina E2, conocida como la famosa dinoprostona. Suena parecido el nombre dinoprostona a misoprostol, pero son diferentes análogos de las prostaglandinas. Entonces, la dinoprostona en nuestro medio usualmente no se usa, porque para una paciente se ocupa gastar alrededor de 1.500 lempiras. Y eso en nuestro sistema de salud no puede con ese gasto. Entonces, lo que usamos nosotros en lugar de la prostaglandina dinoprostona es el misoprostol, que es de mucho más fácil acceso. Entonces, este misoprostol son estas tabletitas hexagonales, no se les van a perder nunca. Nunca. Ustedes el día que encuentren estas pastillas con 6 lados, ustedes las van a identificar. Se venden bajo el nombre comercial de Cytotec. Quien tiene la patente es Pfizer, pero su nombre genérico es misoprostol. Existen tabletas de 100 y de 200. No existen de menos. Entonces, si ustedes quieren ponerle 50 microgramos, tienen que partir a la mitad una tableta de 100, pero si quieren 25 microgramos tienen que partirla en 4 partes. La ventaja es que es una tableta ranurada y sí se logra partir muy bien. ¿Cuál es la ventaja del misoprostol? Usualmente la paciente que está con misoprostol se maneja de que su uso puede aminorar la necesidad de oxitocina. ¿Por qué? Porque el cérvix se va a empezar a madurar, va a dilatar, y muchas veces la paciente se queda ya, por así decirlo, encaminada con trabajo de parto con un buen trabajo de parto, e incluso no es necesario hacerle traslapio oxitocina. Esto en la mayoría de los casos. Pero hay casos que a las pacientes les ponemos misoprostol en sala, luego como a las 2 de la tarde las estamos bajando a labor y parto, porque ya tienen cambios cervicales, y en labor y parto pues se les detecta que no tienen las contracciones uterinas adecuadas, entonces se les conduce, en este caso ya sería otro término, es conducir, solo para darle caminito a lo que ya al trabajo que el misoprostol ya inició. Si la paciente tiene cesárea previa o otra cirugía uterina previa como un mioma, como la resección de un mioma, entonces no es recomendable usar misoprostol, porque la intensidad generada de las contracciones por misoprostol les puede causar una ruptura uterina. Démosle a la siguiente. Y luego pasamos a la oxitocina. Acuérdense que cuando los que han rotado conmigo en labor y parto, yo les hablo del misoprostol, de la oxitocina y de la metilergonobina. De estos 3, el único que no se usa para trabajo de parto, para conducción o inducción de trabajo de parto, es la metilergonobina. Esta es exclusiva en el uso para la hemorragia obstétrica. Mientras que misoprostol y oxitocina sí los vamos a utilizar todos los días para inducir o conducir pacientes que necesitamos que tengan un parto. La oxitocina, acuérdense siempre que tiene un sitio de producción, pero luego se libera de otro sitio. Entonces, la oxitocina se produce en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, pero se libera de la neurohipófisis o hipófisis posterior. Démosle a la siguiente. ¿Qué pasa con la oxitocina? Que la oxitocina tiene la ventaja que se puede usar para inducción y conducción. Entonces, por ejemplo, pero ustedes me dirían, doctora, pero no que inducción era la paciente que no tenía trabajo de parto. Sí, pero hay pacientes, por ejemplo, las grandes multíparas. Digamos que la señora tenga estas 4 partos 3, hijos vivos 3.
y llega donde ustedes a las 39 semanas hipertensa crónica, ustedes dicen, no, bueno, ya ingresémosla para inducirla porque es hipertensa crónica, ya tiene 39 semanas. Y yo le hago un tacto y les digo, fíjense que ya tiene 270, pero la señora no tiene trabajo de parto. Pero como es un cuello de multípara que ya está dilatado por los partos previos, entonces yo ya no necesito usar misoprostol, ya me puedo ir a inducirla con oxitocina porque esta paciente ya tiene un cervix favorable. Lo mismo sucede para las pacientes con amenaza de parto pretérmino. Hay pacientes que entran a las 30 semanas con APP, dilatan un poquito. De ahí otra vez a las 34 semanas les vuelve a dar APP, dilatan otro poquito. De tal forma que cuando ya están al final del embarazo, fácilmente tienen 2-3 centímetros de dilatación. Ya es un cervix favorable. Pero en la mayoría de los casos nosotros lo usamos en un gran porcentaje de pacientes para conducción de trabajo de parto. Acuérdense que para eso nos sirve la curva de alerta. Puede ser que yo ingrese una paciente en evolución espontánea, pero yo la estoy revisando cada 3 horas. Y si yo veo que esa paciente no tiene el progreso deseado, entonces se está saliendo de la curva de alerta, yo con tranquilidad la puedo conducir con oxitocina. Bien, llámosle, las técnicas mecánicas. Miren que las técnicas mecánicas tienen un particular punto a favor. A diferencia de las farmacológicas les pueden generar taquisistolia, como les decía, sufrimiento fetal, desprendimiento de la placenta, ruptura uterina. ¿Por qué? Porque es bien difícil poder revertir el efecto de un fármaco en el torrente sanguíneo. Mientras que una dilatación mecánica, por ejemplo, que yo introduzca un dilatador en el cervix de la mujer, eso no va a provocar que el feto entre en sufrimiento fetal, ni va a causarle una ruptura uterina. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen las técnicas mecánicas. El catéter transcervical, por ejemplo, miren que el catéter transcervical no es nada más que el balón de la sonda Foley. Más adelante les voy a enseñar la imagen. Luego tenemos los dilatadores cervicales, que estos lo que son dilatadores de acero inoxidable de diferente grosor. Entonces están los más chiquititos, los más delgaditos, que son como un poquito más gruesos que un hisopo. Luego están otros que son más gruesos, como más o menos del diámetro de una pajilla, y así van aumentando de grosor. Entonces yo voy introduciendo los dilatadores mecánicos a canal endocervical para que por el estímulo mecánico el cervix se vaya dilatando. Y luego tenemos el despegamiento de membranas, que es con los 2 dedos de la mano dominante, uno va despegando las membranas de las paredes del útero. ¿Por qué? Porque esto me provoca una liberación súbita de prostaglandinas endógenas, que es obviamente lo que yo necesito para que la paciente tenga buenas contracciones uterinas. Démosle a la siguiente. Les mencionaba, aquí lo que se hace es introducir la sonda Foley a través del cervix. Y una vez que esté adentro, inflar el balón. Se puede usar de 30 hasta 60 ml de solución salina. Entonces, imagínense que este es un baloncito gordito, inflado, distendiendo de forma mecánica hacia los lados las paredes del cervix. Entonces, obviamente, el cervix eventualmente cede. Y logro yo así madurar de forma mecánica el cervix. De tal forma que yo con esto fácilmente puedo hacer que la paciente que tenía cervix sano, yo la puedo llevar a un 2-3 de dilatación y ya con eso poderla conducir con oxitocina. Y me ahorro la parte de haberle generado contracciones con misoprostol. Esto lo hacemos bastante casos en particular, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con óbitos o pacientes con partos prematuros que no son viables. Por ejemplo, niños con malformaciones múltiples que sabemos que van a nacer y que la paciente tiene tal vez 1 o 2 cesáreas anterior y yo no quiero ir a operarla, porque yo sé que de todas formas o el niño ya se murió o se va a morir inevitablemente. Si yo lo que quiero es preservarle hasta el mayor extremo su útero a la paciente. Entonces ahí es donde nosotros nos beneficiamos mucho. Son casos en particular donde nosotros podemos poner este catéter para que ella solita vaya dilatando
con un dilatador mecánico y ya luego solo la puedo conducir con oxitocina. Démosle a la siguiente. Bien, y esta sí estoy casi segura que es la última diapositiva. Esto es la maniobra de Hamilton, es lo que yo les explicaba como el desprendimiento de las membranas. Entonces vean, por ejemplo, en esa imagen, se ve vagina, se ve que el cervix ya está separadito y se ve la bolsa íntegra. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo, con mi dedo índice, con el segundo y tercer dedo de la mano, yo puedo desprender o empujar, separar delicadamente las membranas. ¿Por qué? Porque yo al hacer este estímulo genera liberación espontánea de prostaglandina endógena. Entonces así yo favorezco que la paciente esté liberando de forma natural prostaglandinas y que eventualmente yo logre llegar a un trabajo de parto espontáneo. Démosle a la siguiente. La amniotomía, acuérdense, no sé si ustedes se han visto, que en los pases de visita no es nada raro que el médico que esté pasando visita rompa membranas. Eso se llama amniotomía o amniorexis, el romper membranas. Pero esto tiene una indicación. Y nosotros, si vamos a romper membranas, tenemos que asegurarnos que la paciente tenga al menos 5 centímetros de dilatación. Sería imprudente de nuestra parte venir a romper membranas a un trabajo de parto que tenga menos de 5 centímetros de dilatación. ¿Por qué? Porque la bolsa protege al feto de las infecciones ascendentes, de todos los microorganismos que hay en vagina y que colonizan el útero de forma ascendente. Cosas importantes, si yo voy a romper membranas, tienen que escuchar la frecuencia cardíaca fetal antes de romper membranas e inmediatamente después de romperle membranas. Antes, ¿por qué? Porque ustedes tienen que estar seguros que este niño esté bien, que no le vayan a provocar que no vayan a ustedes a romper membranas y luego se den cuenta que el niño sea un óbito y que digan, no, es que este niño se murió porque este doctor le rompió las membranas. Y luego deben de ustedes, de igual forma, escuchar las membranas, escuchar la frecuencia cardíaca después de la ruptura de membranas, porque muchas veces queda el cordón umbilical presionado por partes fetales, ya sea por una pierna, por un brazo, por una cabeza. ¿Por qué? Porque al romper la bolsa libero todo ese líquido que estaba dentro y que servía de colchón. Entonces, el cordón tal vez estaba flotante y la sangre pasaba bien por el cordón, pero yo le rompo membranas y resulta ser, para mala suerte de todos, de que el cordón estaba entre la pared de útero y la placenta. Sale líquido y queda el cordón comprimido entre útero y cabeza de bebé, Entonces, ustedes al romper membranas, inmediatamente después tienen que verificar que bebé tenga una frecuencia cardíaca fetal normal. ¿Cuál es el propósito de romper membranas? Al yo romper membranas, voy a acelerar el trabajo de parto. 1, porque la bolsita me sirve como obstáculo. Y 2, porque romper membranas también, al igual que la maniobra de Hamilton, me genera una liberación endógena de prostaglandina. Creo que esta sí es la última, démosle. Bien,